Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, Memesnekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo el último vídeo largo de 2025. Así que nada, yo me despido, os deseo un feliz año nuevo, un feliz todo y que todo lo que has puesto en el vision board se haga realidad. Tú y yo sabemos que no. Que Henry Cavill no se va a fijar ni en ti ni en mí, que ya está casado y tiene una hija. Y eso no. Ese tren ya pasó. De hecho, ni pasó por tu parada, pero tú sigues ahí pensando. Sigues ahí, tiki tiki. De los sueños se vive, pero mejor sueña con un trabajo, ¿eh? En fin, vamos a lo que hemos venido. El caso de hoy. Puede que sea un caso antiguo, pero cuando te cuente lo que han descubierto este año, te vas a quedar de piedra. Sé que lo digo mucho, pero despedimos el año por todo lo alto, con un caso digno de Netflix. Y es que os traigo la historia de la mujer del barril. Porque este año han descubierto quién era, que tenía descendencia y que además el sospechoso o la persona que pudo matarla, que yo creo que 99% sí fue él, tiene una historia detrás. Turbia no, lo siguiente. Así que nada, chicos, si queréis saber qué pasó en esta historia, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Este caso da comienzo el 29 de junio de 2006, en la ciudad canadiense de Saskatoon, concretamente en el barrio de Sutherland. Un equipo de trabajadores de la construcción allanaba el terreno de una antigua estación de servicio, en la esquina de Central Avenue y la calle 108. Tenían todo vallado, un montón de operarios, un montón de máquinas. Y en cierto momento una excavadora se dirigió a la zona de los antiguos tanques. Empieza a excavar, a levantar la tierra, y entonces la máquina se atasca. No saben qué ocurre, qué obstruye el aparato. Y el que dirige la máquina decide presionar, empujar más, esperar. No para revisarlo, simplemente empuja. Es entonces cuando de la tierra salta una tapa y lo que parece ser una bola. No es completamente circular, es más o menos ovalado. Pero sea lo que sea, salta y empieza a rodar. Cae por un montículo de tierra, se detiene. Y cuando se acercan, descubren que es un cráneo humano. Toda la obra se detiene de inmediato. Y descubren que en ese lugar había un antiguo pozo, dentro del cual alguien se deshizo de un cadáver. La escena era la siguiente. Estaba el pozo antiguo, hundido, y la excavadora no solo arrancó piedras de ese pozo, arrancó tablones de madera, hierros, y en el proceso arrancó la tapa de un barril que estaba dentro de este. Y en ese barril había un cadáver. Llaman a la policía, se acordona toda la zona, llegan expertos, y lo que encuentran es aún peor. El barril era muy antiguo, pero el contenido se conservó a la perfección porque el agua tenía gasolina. Se creó una especie de película que lo conservó todo perfectamente. Así que el contenido estaba muy bien. Había botellas antiguas, ropa de época, y partes de un chaleco y pantalones de hombre. Y en mitad de todo esto, el cuerpo sin vida de una mujer, la cual estaba vestida de una forma muy interesante. En su cuello había un collar de oro, y en la parte de aquí, la parte de la pieza, no había nada. Según la policía, lo más probable es que esta parte fuera un relicario, una pequeña pieza dentro de la cual había fotografías. Fotografías de hijos, de amigos, familiares en general. Esta pieza era clave para identificarla. Pero aparte de esto, la ropa también decía mucho. Lleva una blusa blanca de cuello alto, una chaqueta ajustada, una falda larga y unas botas con puntera cuadrada. Claramente esta mujer en vida tuvo dinero. Llamaron a historiadores textiles para averiguar de qué época era todo esto, de qué época eran las botas, la ropa, y consideraron que esta mujer probablemente vivió entre 1910 y 1920, y que además la ropa no era para cualquiera, eran para alguien con dinero, con poder adquisitivo. Y las botellas que estaban dentro del barril también tenían fecha, ya que databan de 1916 y 1918, lo que sugería que este crimen se cometió en 1918, o quizás un poco después, como máximo 1920. El antropólogo forense Ernie Walker aseguró que los restos estaban muy bien conservados y que solo con verlos podían sacar muchísima información.
La víctima era una mujer caucásica de aproximadamente 1,55 m de altura. Tenía entre 25 y 35 años y su cabello era rojizo. Además de que presentaba marcadores genéticos que sugerían ascendencia irlandesa. Los dientes estaban bien conservados. En vida llevó buena alimentación, equilibrada. Y claramente tuvo acceso a medicina, a doctores. La ropa, el estado del cuerpo, todo sugería que venía de buena familia, que tenía dinero. Toda la escena sugería juego sucio. Un pozo abandonado, un barril dentro con el cuerpo, con más objetos. El collar de oro seguía en su cuello, con lo cual el móvil no era el robo. De ella se llevaron una especie de relicario, nada más. Así que el móvil era personal, directo. No obstante, la mujer no tiene ningún tipo de identificación. Y el crimen ocurrió años atrás. Fue entonces cuando dio comienzo el misterio de la mujer del barril. Al ser un caso tan antiguo, podemos pensar que la policía lo ignoró por completo. No sabían quién era ella, por qué la mataron, qué hacía allí. Podían simplemente llamarla Jane Doe, cosa que hicieron, enterrar el cuerpo y olvidarlo. Pero esta historia apareció en todos los medios, en los periódicos, en la televisión, sonó en la radio, y las obras se paralizaron por completo. Así que la policía revisó antiguos archivos. Querían saber qué había ahí, quién levantó el pozo, qué había cuando esta mujer murió. Y lo más importante, si alguien de la zona denunció la desaparición de una mujer de esa edad, de esas características, en 1920. Y esto último dejó al mundo de piedra. Porque por increíble que parezca, nadie denunció ninguna desaparición. Era una mujer con poder adquisitivo, bien vestida. Claramente tenía familia, alguien que la quisiera. Y aún así, nadie denunció nada. Y el motivo de esto quizás fuera que la mujer no era de Saskatoon. Quizás estaba de paso, quizás la secuestraron, la tiraron allí. Es entonces cuando los investigadores tienen que volver atrás en el tiempo, concretamente hasta 1910, cuando Sutherland realmente no era un barrio de Saskatoon, sino más bien una pequeña comunidad ferroviaria independiente de apenas 1000 habitantes. El origen de Sutherland está ligado directamente al ferrocarril. En 1908, el ferrocarril del Pacífico canadiense compró estos terrenos al promotor inmobiliario Albert Herman Hanson, y a partir de ahí el crecimiento fue rápido. Más de la mitad de los vecinos trabajaban en el ferrocarril, y la mayor parte de gente que aparecía en Sutherland realmente no eran de allí. Gente que estaba de paso, que no conocía esta tierra, que no sabía dónde quedarse. Con este ir y venir constante de gente, a alguien se le ocurrió una brillante idea, y fue la de levantar un imponente hotel, el llamado Hotel Shore. En 1912, William Shore compró 2 parcelas en el terreno que veis en pantalla. En la parcela oriental, William construyó el hotel, y en la parte occidental puso un establo para caballos y un negocio de piensos. Pero ¿qué pasa? Que los caballos tienen que beber y el hotel tiene que abastecerse de agua. Así que en esta parcela añadió un pequeño pozo. El pozo que en 2006 fue redescubierto. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo año, 1912, Saskatoon amplió sus tuberías, las cuales iban para el pueblo de al lado, Sutherland, el cual recordemos que en esa época no forma parte de Saskatoon, era una zona independiente. Las tuberías entran en funcionamiento en 1914, así que para entonces el pozo ya no servía de nada. Y no solo llegan las nuevas tuberías, circulación de agua, sino también una línea de tranvía que llega desde Saskatoon a Sutherland. Llega más gente, el hotel es un gran éxito, pero en 1914 la historia da un giro. Tiene el tema de las tuberías, crean también un tranvía de Saskatoon a Sutherland, pero el ayuntamiento empieza a quejarse de este hotel y de otros más. La moral de la época no permitía asimilar que mujeres y niños que llegaban en ferrocarril se hospedaran solos en ese hotel. Los concejales protestaron públicamente. Les parecía extraño, siniestro, inmoral, y presionaron para construir una marquesina donde la gente pudiera esperar tranquilamente, sin meterse en ninguna parte, sin esconderse en habitaciones de hoteles. Fue entonces cuando el Hotel Shore empezó a pasar de mano en mano. De hecho, ese mismo año se vendió 3 veces, y las 3 se vendió por $50.000. Aunque al año siguiente, 1915, la ley seca hizo que su valor se desplomara y que los nuevos dueños empezaran a tener muchísimas deudas. En 1919, el ayuntamiento lo embargó por impago de impuestos, y el edificio quedó completamente abandonado hasta 1927, cuando fue declarado molestia pública, y al año siguiente todo el edificio fue demolido. Con esta cronología de eventos, los investigadores lo tenían clarísimo. La mujer perdió la vida entre 1916 y 1918. Lo más probable es que fuera en 1918, porque para entonces el lugar ya estaría casi cerrado, casi abandonado, porque no salía a cuenta abrirlo.
¿Qué nos daría esto? Pues 3 hipótesis. La primera es que la mujer estuviera de paso. La segunda es que a lo mejor trabajaba en este hotel. Y la tercera es que posiblemente fuera una trabajadora sexual. Pero estas ideas realmente no tienen ningún sentido. La primera hipótesis podría tener sentido, podría estar de paso. Por eso nadie denunció su desaparición, porque no era de Sutherland. Pero ya la segunda tiene menos sentido. Si trabajaba en el hotel, no tiene sentido dejar el cuerpo allí. La policía encontraría el cuerpo, la vincularía al hotel, y solamente el culpable también trabajaba allí, o estaba vinculado al lugar. Y en tercer lugar, que fuera trabajadora sexual tampoco tenía sentido. Su ropa, sus dientes, su cuerpo. Esta persona tenía dinero, tenía un buen estatus, pero la clave del caso, a la fuerza, era esta ubicación. Era este pozo, este terreno. En 1914, el pozo cayó en desuso, se cerró. Y en 1919, la propiedad fue embargada, lo que hace que la lectura del crimen sea completamente distinta. Puede que la mujer no estuviera vinculada con el lugar, con la tierra, con Sutherland, pero el asesino sí lo estaba. Él conocía el terreno, conocía el pozo, conocía el tema del embargo, conocía todo de este lugar y sabía perfectamente que nadie la iba a encontrar. Así que el hombre a la fuerza era de Sutherland, o de ese hotel. Podía trabajar allí, conocer a alguien que sí lo hacía, o quizás podía ser un vecino. Con esta información, la policía en los años 2000 encargó a un artista forense la reconstrucción del rostro de la mujer y procedió a difundir esa imagen por todas partes, en periódicos, revistas, televisión. La esperanza era encontrar un descendiente. Pero ¿qué ocurre? Que esta mujer falleció en 1920. Sus hijos, si aún vivían, tendrían 80 o 90 años. Quizás ni se acordaban de ella, quizás no veían ni las noticias. Y lo más probable es que ya no estuvieran con vida. Pero lo que sí ocurrió es que mucha gente llamó a la policía, porque ese rostro les sonaba muchísimo. Se parecía a una tía lejana, a una prima, a una hermana. Llamaron y presentaron su ADN para hacerse pruebas. No hubo ninguna coincidencia, pero esto del ADN le dio una muy buena idea a la policía, la cual llevarían a cabo años después. No obstante, en ese momento no podían hacer nada. Y el 29 de septiembre de 2009, esta mujer, apodada Jane Doe, fue enterrada en el cementerio de Woodlands. Y acto seguido, la policía emitió el siguiente comunicado. Lamentablemente, a pesar de los valientes esfuerzos del Servicio de Policía de Saskatoon, probablemente nunca sepamos su identidad. Los detectives de Internet pronto se hicieron cargo del misterio. Un hilo de 2010 propuso 50 posibles víctimas, muchas de la zona de Saskatoon, pero todas ellas finalmente fueron descartadas. Y en 2023, la policía de Saskatoon decidió dar un paso más en esta investigación, enviando una muestra ósea a Othram, un laboratorio forense especializado en ADN ubicado en Woodlands, Texas. Hasta ese momento, los análisis realizados solo habían permitido recuperar ADN mitocondrial, el cual fue útil para establecer rasgos generales, pero insuficiente para identificar a la mujer con nombre y apellidos. La esperanza ahora era que Othram pudiera ir más allá, y milagrosamente así fue. Los científicos consiguieron un perfil genético completo, y a partir de ahí, el caso pasó al equipo de genealogía genética. Su trabajo consistía en comparar este ADN con el que podían encontrar en bases de datos genealógicas y de esta forma encontrar descendientes, hijos, nietos, bisnietos. Y en junio de 2025 por fin hubo coincidencia. Habían dado con los nietos y bisnietos de esa mujer y gracias a ellos pudieron saber su nombre completo: Alice Burke Spence, cuya vida fue muy interesante. Alice Burke nació en Michigan en septiembre de 1881, siendo hija de Mary Agnes y Thomas F. Burke, y además tenía 4 hermanos. A la edad adulta solo llegaron 2 de ellos: John, quien nació en el 77, y William, en el 84. De Alice sabemos que tuvo una vida normal, sin sobresaltos. En 1902 se mudó a Duluth, Minnesota, con su madre y sus 2 hermanos. Allí trabajó como costurera y oficinista, y según la gente que la conoció, fue encantadora. Era dulce, agradable, cercana, perfil bajo. Fue entonces cuando conoció a su futuro marido, Charles Irving Spence. Charles nació en 1878 y procedía de una familia numerosa de origen escocés. La pareja se casó el 1 de agosto de 1904, concretamente en St. Louis, Minnesota. Y al año siguiente, el 30 de junio de 1905, tuvieron a su primera hija, Idella.
Hasta ese momento todo normal. Su madre se quedó viuda, tenía 2 hermanos, los demás murieron, se mudan a Duluth, Minnesota, y ahí conoce un hombre y se casan. Todo encaja perfectamente con una familia normal, de la época. Pero en 1913, Alice, Charles e Idella se mudan a Sutherland. A simple vista, esto parece extraño. Pero en este momento aparece un pequeño detalle que llama muchísimo la atención. Y es que la hermana mayor de Charles, Margaret, está casada con Albert Herman Hanson, el promotor inmobiliario que vendió los terrenos a William Shore. En ese momento, Charles trabajaba como mozo de equipajes de tren, concretamente para la US Express Company. Y Sutherland era un punto ferroviario. Prácticamente todo el mundo trabajaba para el tren. Así que el lugar era perfecto para Charles, para prosperar. Pero ¿qué pasa? Que en 1914, después de mudarse, Charles deja su empleo y es introducido en el sector inmobiliario, muy probablemente influenciado por su cuñado, Albert. Entre 1915 y 1918, Charles dirigió un negocio de harina y piensos desde su casa, la cual se ubicaba en Central Avenue, a tan solo una manzana del Hotel Shore. Criaba aves de corral, las cuales ganaban muchos premios. Y a ojos de los vecinos, eran gente encantadora. Charles era muy trabajador, con su propio negocio, con mucho dinero. Alice era dulce, cercana, muy cariñosa. Y su hija Idella, más de lo mismo. Pero a partir de aquí, pasan cosas un pelín inquietantes. Cosas que la prensa de la época no sabe explicar con certeza. El 23 de abril de 1915, Alice fue ingresada en el hospital de la ciudad, concretamente para operarse de algo que no especifican. Esto aparece en el periódico local como noticia de vecindario. Y dicen que se encuentra tan bien como cabría esperar. No hablan de qué se opera, de qué le ha pasado. Dicen que ahora está bien, que puede volver a casa. Y ese mismo año, en el mes de junio, Saskatoon Daily Star informa de un incidente. Y es que al parecer, un coche conducido por el inspector jefe Spence atropelló a una niña de 8 años. Varios testigos de esta escena criticaron abiertamente a Spence por ir demasiado rápido, por no tener cuidado. Pero la pequeña salvó su vida, con lo cual él no fue a prisión. En el censo de 1916, en la casa de la familia aparecen Idella, Charles y Alice. Pero a partir de aquí, el nombre de Alice se empieza a borrar. 19 de febrero de 1918. El Saskatoon Daily Star informa de que la noche anterior, la casa de los Spence ardió. Y todo lo que había ahí dentro quedó destruido. Muebles, cortinas, documentos, todo cuanto poseían desapareció. Y también lo hizo Alice Spence. Pero Charles nunca denunció. De hecho, desapareció y nunca nadie lo supo. Los Spence se quedan sin casa, así que Charles compra otra en la otra punta de la ciudad, a las afueras. Y en el censo de 1921 aparecen viviendo allí Charles, Idella y 2 personas más. La viuda Elena Hathaway, que figuraba como ama de llaves, y el hijo de esta, George, de 8 años. Según la policía, el caso de Alice Spence está cerrado. Tienen su nombre, apellidos, tienen a su familia, la han encontrado, le han hecho un entierro apropiado. Y además, la policía considera que hay un culpable, que saben quién es, pero que esa persona ya no está con vida, y que por lo tanto no pueden juzgarlo. Todo lo que tienen contra él es circunstancial, pero bastante sólido. Pero como ha fallecido, no pueden decir su nombre públicamente. No obstante, gran parte de comentarios que he visto en internet apuntan a lo mismo, y seguro que todos nosotros estamos pensando en el mismo nombre. Y es que el 90% de la gente señala a Charles Spence. El investigador Terry Hawkins, administrador del grupo de Facebook Historia de Saskatoon, ha dedicado años a estudiar este caso y señala un detalle clave. Y es que Alice nunca apareció en la prensa como desaparecida, y quien tenía que denunciar esto era su marido. Además, cuando su cuerpo fue encontrado en 2006, tenía un collar de oro, pero le faltaba la parte del relicario, una parte donde había fotos, nada de valor realmente. El valor de las fotos era más sentimental que otra cosa, no monetario, lo que indicaba que la persona que la mató tenía algo personal con ella, y que ese relicario tiene un sentido emocional para él o para ella. Yo te mato, pero me queda un recuerdo tuyo, algo que nos une. ¿Qué nos puede indicar esto? Pues podrían ser 2 cosas. La primera es que en ese relicario había fotos de su hija y de su marido, lo cual permitiría identificar el cuerpo, y quizás también al culpable, porque a lo mejor estaba ahí. Y la opción 2 es que el asesino robase el relicario porque quería un recuerdo de ella, ya que en realidad, al quemarse la casa en 1918, no le quedaría nada de esa mujer.
porque en esa casa estarían todas sus cosas, su ropa, zapatos, dibujos, escritos. Todo se perdió, todo rastro de Alice había desaparecido. Así que el relicario sería lo único que mantendría a Alice con vida. Y el asesino lo planificó todo. Planificó un incendio para matarla y hacerla desaparecer. Cuando Alice desapareció, su hija Idella tenía entre 11 y 13 años y estudiaba en el colegio de Sutherland. Así que en su rutina vería que su madre faltaba, que había desaparecido. Ella llamaría a los vecinos, pediría ayuda. Pero ¿qué pasa? Que durante el incendio parece que no estaba en casa, que esta niña estaba fuera. En otoño de 1917 fue matriculada en un colegio femenino anglicano, el cual era como una especie de internado. Así que probablemente durante el incendio Idella no estaba allí, el cual recordemos que fue en febrero de 1918. En otoño del año anterior, la niña es mandada a un internado, así que en febrero seguiría allí. La niña está fuera de casa, Charles mata a su mujer, se deshace del cuerpo, provoca el incendio, y es ahora cuando falta saber por qué la mata. Y el motivo aparece en el censo de 1921, porque la nueva casa no viven Charles e Idella, viven ellos dos con una mujer, Helena Hathaway, y el hijo de esta, de 8 años. Le venden al mundo que es el ama de llaves, pero en realidad podría ser perfectamente su amante. Así que mataría a Alice para estar con esta mujer. No obstante, surge una gran duda y es, ¿cómo pudo mantener la mentira durante tantos años? ¿Cómo pudo hacer que la gente no llamase a la policía, no investigara? Pues estos señores tienen una especie de justificación. El 16 de mayo de 1923, Charles falleció de un infarto en plena calle. Iba de camino al trabajo, con un cargamento de semillas, y de pronto se desplomó. Los transeúntes llamaron a la policía, pidieron ayuda, y de inmediato Charles fue enviado al hospital. Al día siguiente de su muerte, el Saskatoon Daily Star publicó las siguientes palabras. Charles era un granjero conocido y próspero. Era hermano de la señora A. H. Hanson, residente en el número 742 de Spadina Crescent, y viudo, dejando una hija, Idella, de 17 años. En el periódico lo declaran viudo, lo cual nos dice muchísimo. El hombre le contó a todo el mundo que su mujer estaba muerta, lo cual era cierto, pero ¿cómo lo sabía él? Así que esto nos lleva a una hipótesis muy interesante. Y es que Charles, quizás, contó que tras el incendio, Alice se sintió mal, que tuvo quizás quemaduras graves, que se encontraría mal, que se fue lejos, a otro hospital, a un lugar para tratarse las quemaduras, y ya después de eso no regresó, que murió en otra parte, lejos de Sutherland. Y esta historia se la contó a todo el mundo, incluida su propia hija, Idella, la cual se casó en 1925, y en el acta matrimonial constaba que era huérfana. No obstante, en el día presente, todo esto no son más que hipótesis, porque Charles, como os digo, falleció en 1923, y no puede contarnos qué pasó, si la mató, si no lo hizo, no puede ir a juicio, por lo que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que Charles realmente mató a Alice? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el último vídeo de 2025. ¡Ole! ¡Ole, que ole, que ole! Si os ha parecido interesante el vídeo, no olvidéis dejarme un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario con buenos deseos, no solo para mí, ¿vale? No piensen solo en mí, estaría bien. Sino para la comunidad, para todos ustedes. Estaría bonito, sería un gesto muy generoso de su parte. Iba a pediros un like porque aparece una cara de susto, pero YouTube en el anterior vídeo me jodió la marrana. Porque dije, si dais like aparece una cara de susto. Y no aparece. Igual este aparece para llevarme la contraria y para reírse de mí, pero no lo sé. En el caso Green River sí aparece la cara asustada, ahí sí aparece. En este ya no lo sé, porque el anterior no aparecía, entonces no te fíes tampoco mucho. Y bueno, así que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram, y también tengo apartado de correos por si me quieres mandar algo, y por ahí notifico los cambios, las novedades y muchas chavadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!